proceso es un proceso donde Dios no solamente me procesó a mí, sino a mi familia. Amén. Y quiero decirles a ustedes algo. Si ustedes están en ese proceso, no le diga a Dios para. No le diga a Dios para. No le digas a Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué, Señor, me está pasando esto? No le digas eso a Dios. Es necesario pasar por el proceso. Es necesario porque lo que Dios tiene para con cada una de sus vidas es algo grande. Amén. Listo, mi proceso inicia. Yo recuerdo mucho. Mi proceso inició el año pasado, antes de pandemia. Fue unos momentos en los que estaba en la universidad y empecé a bajar y a bajar de peso. Pues yo decía, eso es el estrés, mucho estrés. También la carrera es un poco dura, pero yo seguía normal. Y recuerdo mucho que en febrero, para finales de febrero, me reuní con unas personas y en un momento una de ellas se levantó y me dijo, usted tiene que pagar todo lo que me hizo. Y yo le decía, ¿yo por qué voy a pagar algo? Yo no le hice nada. Y me decía, sí, usted tiene que pagar todo lo que me hizo. Usted tiene que llorar esta y la otra vida. Y yo le dije, yo no voy a llorar nada. Yo no voy a llorar nada. ¿Yo por qué tengo que llorar? Yo no voy a llorar. Dijo, sí, porque usted me hizo mucho daño. Me decía esa persona. Y yo pensaba, pero qué daño, o sea, Dios mío, ayúdame. Lo que pasa es que aquella persona era una mujer y esa persona se había enamorado. Pero no solamente esto, esa persona realiza cosas que son brujería, cosas que no le agradan a Dios. Recuerdo que salí de aquella casa. Ella me dijo muchísimas cosas y yo salí preocupada, pero yo decía, Señor, tú tienes el control de mi vida. Yo sé que tú eres el que me defiende. Recuerdo que una de las personas se acercaron a mí y me decía, Marley, yo tengo mucho miedo. Ella, ¿por qué le habló así? Porque ella le habló de esa forma. A mí no me gustó. Y esa persona me decía, si me necesita, yo estoy ahí. En cualquier momento, si usted se encuentra en una situación difícil, ahí estoy. Y yo le dije, no, tranquilo. Pero antes de que sucediera todo eso, en noviembre del año 2018, Dios habló a mi vida. 2019. Y el año pasado fue el 2020, sí. Y en el 2019, en diciembre, Dios me hablaba en este lugar. Recuerdo mucho, a mí no se me va a olvidar. Y me decía, Dios, estás a punto de acabar el proceso. Pero antes de que termine ese proceso, tendrás que derramar lágrimas. Y yo decía, Dios mío, ¿qué estará pasando? Y el Señor también, ese año habló a mi padre y le decía que él iba a llorar. Él iba a llorar mucho porque iba a pasar en un proceso en su vida. Y llegó situaciones difíciles en nuestra vida donde yo lloré, yo dije, ya, terminé el proceso, ya, yo lloré harto, ya esto terminó, esto fue rápido. Pero no, lo que no sabía era que aún no había iniciado el proceso. Y en ese proceso, bueno, empecé a bajar y a bajar de peso. Y empezaron a pasar cosas extrañas en mi casa. Recuerdo que mi cuarto es uno de los cuartos donde hace mucho calor porque es el cuarto de la mitad del segundo piso. Entonces es encerrado y hace mucha calor. Y yo en las noches empecé a llevar cobijas, esas cobijas que uno tiene de tigres porque esas se arropan bien y dan calorcito. Y yo empecé a llevar una y era un frío terrible, un frío, yo me acostaba y era muchísimo frío lo que yo sentía. Entonces, inmediatamente el segundo día, fui y traje la otra cobija, yo con las dos, ahora sí no me va a dar frío. Y me arropaba, pero era un frío terrible, donde sudaba. Me tenía que cambiar la ropa a veces 3, 4, 5 veces, cambiarme porque sudaba y usted tocaba mi ropa y era como usted sacar mi ropa del congelador.
Listo. Entonces, no solamente pasaba eso. En las noches, mientras estaba acostada, escuchaba cómo pasos entraban a mi cuarto. Escuchaba los pasos y escuchaba como unos coquitos moverse. Y abría inmediatamente mis ojos y empezaba a orar. Pero no era capaz de voltear, me daba muchos nervios. Y cuando sentía que esa persona salía de mi cuarto, me paraba rápido, llamaba a mis papás y le decía, oremos porque entró un brujo. Y así empezó todas las noches a entrar y a entrar. No solamente entraba él, entraban niños, donde decían, mírenos, mírenos. Y yo no volteaba a mirar. Y yo orábamos y orábamos y orábamos y orábamos. Amén. Recuerdo que pues en la universidad, pues como queda un poco lejos, nosotros con mi hermana siempre quisimos una moto. Y siempre le oramos a Dios, Señor, danos una moto, con eso vamos rápido y llegamos rápido, porque es que a veces uno se demora 1, 2, 3 horas a veces para llegar. Y recuerdo que mi padre me cuenta que ellos se fueron a comprar la moto. Y por allá la cotizaron y todo, y nos iban a dar la sorpresa el otro día donde iban a llevar ya el dinero para cerrar el negocio. Y el Señor le habla ese domingo en la tarde en un culto de Santa Cena y le dice, se acerca el momento en que te había hablado. Momento donde tendrías que derramar lágrimas, se acerca. Recuerdo ese día que Dios le habló en aquel retiro, Él nos contó y nosotros llorábamos porque le habíamos dicho, vaya al retiro porque necesitamos que Dios nos dé una respuesta a una situación que estábamos pasando. Y cuando Él nos cuenta que Dios le habló de esa manera, llorábamos y le decíamos al Señor que tuviera misericordia. Y al siguiente día que Él estaba allí en ese retiro, el Señor le habló y le dijo, porque he oído la voz de muchos y han movido mi trono. Pero es necesario que pases por eso. Así pasaron las cosas. Después, en una vigilia, Dios habló a mi madre. Empezamos a orar, a clamar, a interceder, porque no sabíamos cuál era el momento difícil que venía para nuestras vidas. Y no solo fue una semana, no, tuvimos que orar, orar y orar. Vinieron momentos difíciles y Dios le habla a mi madre y le dice en una vigilia, no tendrás vacaciones. Días atrás mi mami le había dicho al Señor, ella estaba haciendo pan con mi padre y le dijo, Señor, dame unas vacaciones, tú puedes darme vacaciones, tú tienes la plata. Dame unas vacaciones. Y el Señor le dice, no hay vacaciones. Pero también el Señor le dice algo muy importante. Y le dice, no va a haber luto en tu hogar. No va a haber luto en tu hogar. Amén. Entonces ahí sabíamos que ya más o menos sospechábamos por dónde era la situación. Pero en ese tiempo pasó un momento difícil y pues no era conmigo. Y yo sentía y le dije a mi mamá una vez y le dije, yo siento que viene algo fuerte para mi vida, pero no me estaba pasando nada, no me estaba pasando absolutamente nada. Yo le decía, mami, viene algo muy duro para mi vida. También le decía a mi hermana Lorena, yo decía, yo siento algo que viene bastante duro. Y así pasaron los días y empecé a enfermar. Empecé a bajar de peso, empecé en una situación donde yo subía las escaleras y me encontraba con un desaliento terrible. Recuerdo que Dios usó un vaso y le dijo a ese vaso, ve a la casa de ellos y ve y ora por Marlene. Yo recuerdo que era un domingo y había llegado uno de mis amigos y yo estaba durmiendo y él estaba esperando hasta que yo me levantara. Y ella dijo, no, eso ya, yo creo que no toca ahora, eso es pura emoción. Y yo me levanté y me toqué la ropa y yo dije, no, yo dije, espérenme un momentico porque es que me voy a cambiar porque es que tengo la ropa muy mojada. Y ahí ella entendió que el Señor le estaba diciendo, vaya, ore, vaya, ore, vaya, ore.
Y recuerdo que dejamos a aquel amigo allí en la panadería para que atendiera un momentico mientras oraban. Y recuerdo que el Señor me habló ese día y me dijo que yo era la niña de sus ojos, pero también me dijo algo. Me dijo, porque muchos brujos se han levantado contra ti, no es solamente uno, son muchos, porque el diablo está cansado de escucharte, el diablo está cansado de cómo las personas hablan positivamente de tu vida. Y también me hablaba el Señor, porque el diablo se ha levantado y se ha levantado por medio de enfermedad para matarte. Pero el Señor me daba una promesa, pero yo no lo permitiré, porque yo estaré contigo, yo te defiendo. Y el Señor te dice, yo te defiendo, así dice el Señor. Recuerdo que pasaron días y a uno a veces se le olvida lo que Dios le habla. Y uno se le olvida y no recordaba y empecé con mucha tos. Y recuerdo que la respiración no me daba muy bien y yo decía, Dios mío. Antes de eso yo decía, Dios mío, ¿será que yo soy la primera que tengo COVID? Yo estaba angustiada porque aquí todavía no había llegado. Me daba mucha angustia y de todas maneras empecé a usar tapabocas, todo. Y empezó una tos que no me paraba, me hicieron muchísimos remedios y pues todos me decían, es que usted tiene una tos resabiada, porque yo no me cuidaba a veces, yo tomaba frío y es que no, eso tomar todo el clima no me gustaba. Y recuerdo un día que estábamos ahí en la panadería y estaba hablando con ese mismo amigo que fue ese día, el día anterior cuando Dios habló a mi vida. Y recuerdo que lo estaba despachando, estábamos en una vigilia unida. Y recuerdo que empecé a toser y yo le dije, no, yo no puedo más. Le dije a mi papá, no puedo más, voy al baño, atienda usted rápido. Y fui al baño y cuando llego al baño empecé a toser y cuando me miro la mano tenía sangre. Inmediatamente mi cuerpo empezó a temblar, sentía mucha angustia. Yo, Dios mío, ¿qué está pasando? Y una vez se ve esas películas y uno ve que cuando escupen sangre es porque eso tiene un tumor y se le reventó. Y yo, Dios mío, Señor, yo no sabía. Muchas cosas vinieron a mi vida. Yo dije, ay, ya me voy a morir. Y recuerdo que yo salí un momentico y mi mamá estaba haciendo oficio. Ese día estaba haciendo oficio general para el otro día no hacer nada. Y recuerdo que mi mamá se fue un momentico arriba a lavar el trapero porque abajo ya se había acabado el agua. Y le dije, mami, y mamá, ¿qué pasó hoy? Yo, venga un momentico, dijo, ya voy. Y otra vez, mami, por favor, venga. Ay, no moleste, ya voy. Y cuando empecé a llorar, le dije, mami, por favor, venga, ayúdeme. Recuerdo que mi mamá bajó rápidamente esas escaleras y me dijo, ¿qué pasó? Yo, mami, estoy vomitando sangre. Y temblaba y lloraba. Empecé a llorar, me dio mucha angustia. Le decía, Señor, ayúdame, Señor. No sé qué es lo que está pasando, pero yo te pido que me ayudes. Y mami empezó rápidamente, fue donde mi padre y le dice, Armando, llevemos a la niña al hospital, ella está muy mal, Armando, llevémosla. Y mi papá decía, no, vamos a orar. ¿Vamos a qué? A orar. Y sabemos que la oración es un arma importante en el cristiano. Y recuerdo que él fue al baño, yo estaba allí y eran unas cosas horribles que escupía. Eran como unos coágulos horribles, grandes, y escupa y llenaba la taza y volvía y bajaba. Y yo, Dios mío, yo sentía que me había reventado, sentía como que le quedan los pedacitos a uno de todo el cuerpo. Yo dije, aquí no hay más oportunidad. Yo le decía, Señor, todo lo que tú me hablaste, ¿dónde está? Pero yo dije, Señor, pero es tu voluntad de llevarme, pues llévame. Y mi papá llegó y me puso la mano en la espalda y me decía, tranquila. Y a mí me temblaban esas piernas, yo sentía que me iba a desmayar en ese momento. Él me decía, tranquila y reprenda. Y él me dijo, vamos allí. Y yo con esa escupidera de sangre, yo decía, no. Y yo decía, del patio yo no paso.
porque ya había escupido mucha sangre, ya no tenía fuerzas, y yo de ahí ya no paso, ya me desmayo. Y recuerdo que no me desmayé, y seguimos a la sala, y empezamos a orar. Unos hermanos oraban por medio del teléfono, también empezaron a clamar, a orar. Mis hermanas lloraban de la angustia de haberme visto de esa manera y orábamos. Y empezaron a reprender. Mi papá, reprendamos. Y él me decía, acuérdese de todo lo que Dios le ha hablado, de esas promesas, acuérdese, no se asuste. Y yo digo que esas palabras a uno le ayudan mucho. Amén. Porque uno sabe que el Padre es el que uno tiene y con Él es que uno sigue sus pasos. Y yo me sentía muy segura porque Él me decía, no tenga miedo. Y yo le decía, bueno, no tengo miedo, pero aún así estaba asustada porque no sabía qué era lo que estaba pasando en mi cuerpo. Cuando Dios me habló de que el diablo se había levantado por muchos brujos, eso no lo recordé. Entonces, mi madre estaba cogida de la ventana. Ella es un poco nerviosa y ella lloraba a Dios y lloraba porque ella me decía, yo sentí que ya no más, que ya yo me iba. Pero en un momento Dios le dice, ve hasta allá y tócale el estómago. Y Dios usó a mi mamá y fue y me colocó la mano en el estómago y empezó a reprender. Y empezó mi estómago por dentro a hacer un revuelto. Yo tenía unas ganas de vomitar. Y cuando dice, ella estaba reprendiendo, dice, en el nombre de Jesús, sale todo bebedizo de menstruación. Inmediatamente empecé a vomitar cosas espantosas. Era un olor espantoso que había vomitado en ese lugar. Pero yo le decía a ellos más adelante, yo le decía, el Señor colocó como un tubo porque yo no sentí ese sabor. Solo olía lo que había salido de mi cuerpo. Y el Señor le reveló, ese día el Señor hablaba y nos dijo cuál era el nombre de la bruja. Y Dios mío, empezar a reprender. Recuerdo que quedé sin fuerzas ese día. Y yo listo, yo dije, ya, eso ya terminó todo, ya quedé bien. Y pasaron los días y seguía escupiendo sangre, ya me preocupaba. Todos los días tosía, escupa sangre, empecé a bajar mucho más de peso. Y recuerdo que en la casa estaban arreglando, no me acuerdo qué era lo que estaban arreglando, unos maestros. Y en un momento yo le decía, mami, no puedo respirar bien. Cuando en un momento ya no podía respirar, empecé a colocarme morada. Le decía, mamá, por favor, no puedo respirar. Mi papá no estaba en casa, así que lo fueron a llamar. Todos estábamos desesperados. Yo decía, Dios mío, me tocaba como cuadrarme de una forma para alcanzar a respirar algo, pero ya estaba morada. Y recuerdo que decíamos nosotros, vamos a orar. Eso que cuento el médico, vamos a orar porque Dios es el médico divino, amén. Recuerdo que subí ese día y antes de iniciar la oración mi mamá me dijo, pero ¿dónde le duele? Y ella me tocó en esta parte me tocó y yo sentí como una bomba de sangre se toteó por dentro. Y yo le dije, mami, se toteó, yo le decía a ella. Y empezamos a orar y el Señor empezó a manifestarse. Y recuerdo que en esas oraciones Dios usaba esos vasos y me colocaban la mano en mi cabeza. Y me decían, recuerde el momento en que tal vez le falló a Dios. Y empezaba a pasar toda mi vida en mis ojos, empezaba a pasar. Y ese siervo, ese vaso le decía, muéstrale, Señor, muéstrale. Empezó a pasar toda mi vida y le decía, deténgase en el momento en que tal vez ella te falló. Pero empezaba a pasar más y más. Y yo decía, Señor, deténgala, muéstreme en qué momento tal vez una palabra, tal vez
uno nunca sabe, a veces uno es distraído y puede aceptar hasta un pacto, porque uno dice, le dicen algo y uno es distraído, sí. Entonces yo le decía, Señor, muéstrame, y empezó a pasar, y no, yo abrí los ojos y yo dije, no, el Señor no me muestra nada, ¿qué voy a hacer? Y recuerdo que el Señor mostró que mi pulmón derecho lo tenían en un recipiente. Y ya no tenía pulmón, estaba todo, ya no había pulmón, ya lo habían como destruido totalmente. Y yo sí le decía a mi mamá, no puedo respirar por este lado. Era difícil respirar, pero ese día el Señor obró un milagro. Y yo le decía, Señor, ayúdame. Yo solo decía, Señor, ayúdame. Yo en ningún momento le dije, Señor, ¿pero por qué? Nunca le dije eso. Yo solo le decía, Señor, muéstrame en qué te fallé. Todos los días que me levantaba y escupía sangre, yo le decía, Señor, solo muéstrame y perdóname. Solo le decía esas palabras, muéstrame y perdóname. Y en mis oraciones yo no le decía al Señor, yo oraba, pero yo no le nombraba ese proceso que yo estaba pasando. Y decía, no, yo no le voy a nombrar eso a Dios. Y muchos me decían, nómbraselo. Yo dije, no, yo oro por todo, pero no le voy a nombrar eso a Dios. Y todos los días, yo creo que hasta que terminó el proceso, yo le decía, Señor, perdóname, Señor, si yo te fallé, perdóname. Y recuerdo que ese día el Espíritu Santo se manifestó y ya era por hecho que no tenía un pulmón, no podía respirar. Y me colocaron la mano, y yo sé que era la mano del Señor, y empecé a sentir algo especial en mi vida. Y empecé a sentir cómo tejían mi pulmón. Yo sentía cómo empezaron parte por parte, empezó por acá y empezó parte por parte a tejer todo mi pulmón. Todo, hasta llegar arriba, y era algo tan precioso lo que yo sentía. Y yo decía, Señor, el Señor me sanó, el Señor me sanó. Recuerdo que yo no sentía angustia porque Dios me ha sanado de tantas cosas. El Señor, a la edad de 9 años, el Señor me regaló un riñón. Entonces, cuando estaba pasando por aquella enfermedad, yo decía, no, el Señor me sana porque yo creo en Él, yo creo en el milagro que Él hace. Entonces estaba confiada en Él, pero humanamente a veces venían momentos en los que veía que, ¿qué está pasando? A veces no veía que la oración hiciera efecto. Recuerdo ese día terminó, yo estoy sana, ya podía respirar, yo estoy sana, el Señor me colocó ese pulmón, estaba súper feliz. Y recuerdo que al otro día nosotros tenemos un médico que es de la familia, y ese médico había escuchado algo y pues le habíamos dicho que viniera, pero él es difícil para que él cumpla con una cita. Recuerdo que mi mami le dice a mi padre que le dijera a ese médico que no viniera, y mi papá dijo, ese no viene por acá. A veces toca rogarle para que venga, ese no viene por acá. Y empieza el Señor. Hay momentos en que el Señor prueba nuestra fe. Y al siguiente día Dios estaba probando mi fe. Y recuerdo que llegó ese médico. Yo lo miré y me dio risa. Yo, Dios mío, llegó el médico. Pero antes de que llegara el médico, yo empecé otra vez a escupir sangre. Y yo decía, Dios mío, usted me dio la sanidad, Señor, ¿qué está pasando? Y le dije a mi mamá, y mamá me decía, es que a veces el diablo quiere confundirlo a uno. Pero usted declara la victoria. Y yo decía, yo estoy sana. Y recuerdo que llegó el médico y me dijo, listo. Me decía, princesa, vamos a hacer algo. Yo te voy a aplicar una inyección que va directamente al pulmón. Usted solo tiene que estar ahí, respira de una manera. Yo meto la inyección y aplico eso a su pulmón. Y yo, Dios mío, entonces mi papá me preguntó, ¿usted qué dice? Y yo pensé, pero el Señor me sanó. Yo, ¿por qué le voy a decir que sí si el Señor me dio el pulmón? Y yo le dije, no porque Dios me sanó. Y yo le conté, Dios me sanó. Yo no me voy a aplicar eso. Y yo sé que ese día el Señor estaba probando mi fe. Recuerdo que, bueno, ya en el segundo piso, pues, mis padres empezaron a orar. Y recuerdo que ellos decían que entraban al cuarto y sentían ese frío
horrible. Mi papá decía que él entraba a mi cuarto y era como entrar al congelador. Y empezaron luchas, pruebas, empezamos a luchar, a batallar. Y recuerdo que antes de que me pasaran al siguiente apartamento, recuerdo que fui al segundo piso y yo, Dios mío, estoy sana. Y me siento y empieza un demonio a hablarme. A mí me hablaban los brujos y yo peleaba con ellos. Y esa bruja era una bruja y me decía, ¿usted está enferma? Y yo decía, no, pero yo estaba en mis 5 sentidos. Yo decía, yo no estoy enferma, y la escuchaba. Me decía, ¿usted está enferma? Yo no estoy enferma, yo estoy sana. Y me decía, no. Y me ponía a toser y me decía, ¿está tosiendo? Y yo le decía, no estoy tosiendo. Todo lo que ella me decía, yo lo contradecía. ¿Por qué? Porque yo creía en la salvación, porque yo creía en el milagro que Dios hizo en mi vida. Amén. Amén. Bueno, ya después me pasaron ya al siguiente apartamento y seguía la misma situación, seguía escupiendo sangre todos los días. Me daba asco la comida, me daba asco oler cuando estaban haciendo arroz. Y era un momento difícil, o sea, no poder comer y pues ellos me decían, coma, porque me bajaba de peso. Llegué a una condición donde mi mamá me contaba todas las costillitas, todo de acá se me veía, quedé flaquita. Y listo, estaba en el cuarto, recuerdo que celebraron algo y yo pegué la cortinita esa que de mechitas a mi cuarto. Y le dije, no, yo me voy a subir, voy a descansar. Pero antes de eso, antes de que el Señor me dijera que me daba el pulmón, antes de eso, se me había olvidado, me llevaron a un lugar donde un médico. Y él le dijo a mi padre, le aplicamos 2 inyecciones de esta y ya, ella ya está bien. Recuerdo que fuimos y me aplicaron esa inyección y yo me sentía rara, yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Le dije a mi mamá, vámonos rápido, vámonos para la casa. Y en ese momento empecé a tener como unas ganas de vomitarme. Y yo, vámonos. Y empecé como todas las cosas se movían así. Cuando, ¡pum!, empecé a ver borroso, cuando ya no veía absolutamente todo negro. Y yo, Dios mío, me quedé ciega, Dios mío, ¿qué está pasando? Me quedé ciega. Pero después fue que regresó nuevamente la vista. Fue un momento difícil. Bueno, también fue un momento difícil también porque yo perdí la memoria. Yo no sabía cómo me llamaba. Yo no sabía dónde vivía, yo no sabía quiénes eran las personas que estaban en mi casa. Y eso le asustaba a mi hermana. Para mi hermana Lorena fue un momento difícil porque ella lloraba mucho, porque habían integraciones y yo no podía ir. Y le preguntaban, ¿y su hermana? Y ella se ponía a llorar. Pero el Señor sabe cómo hace sus cosas. Amén. Amén, gloria a Dios. Listo. Entonces, recuerdo que había colocado esa cortinita allí en mi cuarto y me acosté. Cuando recuerdo que entró un demonio en forma de niña. Yo estaba viendo la cortina y veo cómo entra la forma de una niña. Y yo váyase de aquí. Y vi cómo ese demonio salió. Y así eran todas las noches. Todas las noches llegaba un demonio y era una mujer alta, flaca, era altísima, era como hasta el techo. Y su cabello era largo. Y yo sentía a veces que mi espíritu se iba. Yo, Señor, ya me voy contigo. Pero lo que yo no sabía era que en el otro cuarto estaba mi mamá y mi papá batallando. Estaban peleando, estaban reprendiendo, estaban en la oración. Amén. Y oraban, y esas oraciones son esas oraciones que Dios escucha. Por medio de la oración es cuando Dios sana. Por medio de la oración es cuando Dios obra el milagro en nuestras vidas. Amén.
Listo, inició así y un día ya otra vez me levanté y empecé al baño y yo sentía que otra vez me había reventado por dentro y empecé a escupir otra vez aquellas cosas horribles y llamaba a mi papá y llamaba a mi mamá, pero nadie me escuchaba. Llamaba a mis hermanas, pero ellas no escuchaban. Yo estaba en un momento de desesperación. Recuerdo que como había sudado mucho, me quité la ropa, estaba sin camisa y vomité cuando mi papá escuchó y le dijo: Lida, vamos porque otra vez está vomitando sangre. Y se fueron inmediatamente. Mi mami rápido vino, me colocó una camisa y mi papá empezó a orar. Y esa oración inició desde las 4 de la mañana hasta las 8. De 4 a 8 yo era vomite y llenaba esa taza de sangre y volvía y bajaba y vomite. No descansaba, ya no tenía fuerzas. Y Dios inquietaba a unos hermanos, ellos ya se encontraban en esa desesperación porque decía: no vemos tal vez lo que el Señor ha hablado, no vemos tal vez lo de la oración. Y dijeron: no, vamos y le decimos que la lleve a un médico. Vamos, que digámosle que la lleven a un hospital. No, la niña no puede seguir de esta manera. Y recuerdo que llegaron a la casa y le dijeron a mi padre: llevémosla al médico. Y él dijo: no, al médico no. Y entonces empezamos a orar para que el Señor nos diera como esa respuesta. Y empezamos a orar. Y el Señor habló y le dijo a mi padre: porque necesito pruebas. Necesito pruebas porque muchos de mi pueblo no van a creer. Yo tengo todas las pruebas. Tengo examen por examen. Tengo la radiografía donde muestran que no tengo el pulmón. Y meses después muestra Dios cómo ya tengo el pulmón sano. Amén. Eso es una prueba. El Señor permitió que en la primera rayo X que me hicieron saliera que no tuviera pulmón, que estaba totalmente destruido. Y nos preguntábamos, porque cuando me llevaron al médico me detectaron una bacteria. Y nosotros nos preguntábamos, pero el Señor nos había hablado que era un bebedizo que me habían dado. Y empezamos a decirle al Señor: no entendemos cómo es la situación. Y el Señor le revela, le habla a mi padre y le dice: es que cuando le dieron ese bebedizo, esa bacteria venía ahí. Y no solo fue una cosa de menstruación de mujer que me dieron, sino fueron muchas cosas asquerosas que metieron en ese líquido, en ese polvo que me dieron. Ese día el Señor nos habló y me hablaba a mí y me decía: porque yo te mostraré por un sueño todo lo que tú pasaste y te mostraré el día en que te dieron ese bebedizo. Él ahora, y yo no sé en qué momento, yo he pensado, porque yo soy una persona que a mí me da pena recibir. Y yo siempre digo: no, gracias, así tenga sed, no, gracias. Entonces, el Señor me ha dicho que Él me va a mostrar y espero ese sueño, amén. Y yo decía: Señor, hasta que usted no me muestre el sueño no voy a testificar. Pero el Señor habló y me dijo: testifica. Y yo: bueno, Señor. Y yo le había dicho al Señor: el día que me toque predicar en este lugar, me corresponde predicar, yo hablaré del testimonio. Y en el listado no estoy para esta fecha, yo estoy para octubre, pero el Señor le ha placido que sea el día de hoy en que esté hablando a cada una de sus vidas. Amén. Bueno, en los exámenes que salieron, me detectaron una bacteria de la tuberculosis. Fui el peor caso del Meta. Nunca habían visto unos resultados de esa manera. Mi prima es una doctora y ella antes trabajaba en algo que trataba esa enfermedad. Y recuerdo que llevaban ese examen que me sacaron, aquel resultado que me dieron, lo llevaron para muchos lugares. Y recuerdo que ella lo mostraba
Lo enviaba por allá a personas que eran especializadas, estaban en otro país y le decía, esta paciente está en la UCI, ¿verdad? Y ella decía, no. Dijo, no, porque el resultado que hay aquí es que esta paciente tiene que estar en la UCI con un respirador. Esta paciente no puede caminar. Aquí me dice el resultado. Y ella decía, no, ella está en la casa y ella canta. Dijo, ¿cómo así? No creemos en eso. Recuerdo que empezaron a ir todos los días la enfermera que estaba vigilando y ella me miraba. Y pues yo sí era flaquita, a veces me caía, me iba de lado, me tenían que tener. Recuerdo que mis manos empezaron a dolerme, no podía tocarme las yemas, no podía tocar mis manos y mis manos empezaron a tomar esta posición. No podía ya usar las manos y no podía cantar a veces. Y recuerdo que en las noches orábamos y cantaban, por las mañanas las aves cantan las alabanzas al Cristo Salvador. Y yo me ponía a llorar porque no podía terminar de cantar ese himno. Yo le decía, Señor, tú me diste una voz para cantarte y tú colocaste el talento en mis manos para tocar y en el momento no podía hacer ninguna de las dos cosas. Para mí era muy doloroso saber que ya no podía tocar el piano. Y le decía, Señor, esos talentos me los diste tú y no los puedo ejercer, no puedo cantar. Recuerdo que llegaba a mi cuarto, no me podía arrodillarme porque empezaba esa tos nuevamente. Y yo dije, ya no voy a volver a tocar piano. Mis manos quedaron tiesas, empezaron también mis pies a tomar una curva. Yo, Dios mío, yo decía, Señor, en el segundo piso, en una mecedora, le decía, Señor, si tú me sanas, yo quedo de esta manera. Pero yo le decía, Señor, sáname, Señor. Y recuerdo que estaba en la silla mecedora y fui como aquel Job que le dijo, Señor, ¿dónde estás tú? Y expondría mi causa. Y le dije, Señor, aquí estoy. Y le dije, Señor, yo quiero que tú me sanes. Y que sea esta semana que termine, yo quiero que tú me sanes y ya yo pueda caminar bien y todo. Y recuerdo que me dejaron el piano en el segundo piso, estaba instalado en todo me dejaban a ver si yo empezaba a cantar, pero no, a veces no, yo no podía, tampoco hablaba mucho y pues es un cambio drástico porque a mí me gusta hablar harto, recochar harto, reírme y yo no hablaba nada, me quedaba sentada porque en esa situación me dolía mucho la cabeza y no podía pensar casi. Entonces yo quedaba como paralizada y recuerdo que yo dije, no, esto no puede seguir así. Y me llamó un hermano y me dijo, estamos orando y aquellas palabras a mí me motivaban más. Yo, Dios mío, están orando. Y algo también que me enteré y recuerdo que mi hermana lloraba. Y yo, ¿qué pasó? Ella me miraba y ella lloraba. Porque nosotros hablamos mucho y recochamos mucho con mi hermana Lorena. Y ella me volvió a mirar y me dijo, empezó a llorar. Y yo decía, no llore. Yo no llore. No estoy llorando yo. ¿Yo por qué llora? Y ella empezó a llorar y me decía, están orando por usted. Y ella me mostró que muchos de los jóvenes se habían levantado en clamor y eso de verdad lo aprecio mucho, de saber que ellos en ese tiempo de pandemia estaban aquí en ese templo orando, para mí es algo valioso. Y de verdad que les doy gracias a todos los que se enteraron, porque cuando empezó esta situación yo le dije a mi papá, no le cuente a nadie. Yo dije, no, yo salgo rápido de esta situación, no le cuente a nadie. Y muchos de la iglesia no se enteraron. Si se enteraron al final. Recuerdo que los pastores, cuando ya nosotros le contábamos, ya habíamos pasado el pico del proceso. Ya habíamos pasado el momento difícil. Bueno, recuerdo que estaba el piano ahí y
a uno cuando uno está en un proceso, hay un himno que le impacta a uno. Y a mí me impactó mucho un himno. Y creía, cada vez que lo escuchaba, yo decía, el Señor no ha terminado el plan en mi vida. Y recuerdo que ese día hice las fuerzas, me paré en el piano y yo sé que me dolían mis manos, sentía que no podía ya tocar más el piano, pero yo dije, voy a cantar. Yo voy a cantar. Y empecé a tocar, Maestro, necesito un milagro. Yo sé que muchos lo han escuchado cuando vamos a la calle, pero es que este himno impactó mi vida. Y recuerdo que empezaba a cantar, no cantaba todo porque no podía, me cansaba, ya no podía respirar. Y empecé, Maestro, necesito un milagro, transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día, están tratando de encerrar mis alegrías, intentan ver mis sueños cancelados. Y le decía al Señor, Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, Él resucitó. Y ahí empezaba a llorar, porque yo sé que seguía en la letra de esa canción. Dice, Maestro, no hay otro que lo pueda hacer. Yo, Señor, si tú levantaste a Lázaro, tú me puedes levantar de esta situación. Y decía, Señor, tú me levantaste, Señor. Tú levantaste a Lázaro, pero yo sé también que me ha levantado, porque yo creo en cada una de las promesas. Yo creo en todo lo que tú me has hablado. Recuerdo que tenía sueños y decía, Señor, ya no voy a estar en tu altar. Ya no voy a estar en este lugar. A veces sentía que mi vida toda se derrumbaba. No veía la salida. El Señor me hablaba y me decía, pero en la cárcel me adorarás. En la cárcel me adorarás. No entendía esto, pero cuando pasé esta situación le decía, Señor, aquí estoy. Señor, no tengo fuerzas, a veces no puedo respirar. Ayúdame, Señor, le decía. No sé cuántos están pasando situaciones difíciles, tal vez emocionales, momentos en que decimos, Señor, no vemos respuesta. No vemos respuesta, Espíritu Santo. Pensamos que nos vamos a quedar ahí estancados, pero el Señor dice, no ha terminado mi plan contigo. Yo levanté a Lázaro, yo levanté de los muertos. Así que no ha terminado el plan, aun cuando veamos las cosas ya difíciles. El Señor dice, no he terminado mi plan aún. Ese dolor, ese momento en que estás pasando es necesario. Es necesario. Yo te digo, no me digas por qué. No me digas por qué, Señor, lo estoy pasando. No me digas por qué, no entiendo por qué, Señor. No le digas eso. Acepta el proceso, no te estanques, sigue adelante luchando. El Señor a muchos ha traído a este altar y muchos son de este altar. Muchos son y no están en este momento, pero el Señor dice en esta noche, tú eres de mi altar, acuérdate los momentos que levanté, acuérdate, tú eres de este lugar, tú eres, aquí yo te coloqué, fue aquí donde te formé, fue aquí donde yo te dije, te coloqué un cargo, te coloqué aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en este momento? ¿Te estás dejando acorralar por el proceso? ¿Te estás rindiendo por el proceso? Pero si es necesario el proceso. Es necesario. Tú no conoces
aquella bendición grande que viene al terminar este proceso. Pero esta bendición es grande, así que lo invito a que se ponga de pie. A que se ponga de pie en esta noche. Y vamos a clamar, vamos a hacer algo diferente. Le vamos a decir: Señor, aquí estamos. Señor, aun cuando veamos que hemos perdido todo, que todo se ha salido del control, que tal vez no estamos en ese altar, pero nos presentamos. Aquí estamos, Señor. Para ti no hay nada imposible. Tú que eres de ese altar, ven donde Dios te llamó. Ven donde Dios te llamó. Ven donde Dios te dio la salvación. Ven donde Dios te dio esas promesas. Es ese altar. Es ese altar donde tú orarás. Es ese altar donde el Señor te levantará. Es en este altar, en este lugar, donde Dios te dará la victoria. No lo dudes. No dudes en esa victoria. No lo dudes. Piensa, lee la palabra en aquellas parábolas donde Dios levantaba cuando decía no hay solución, pero el Señor llegaba y decía: sí hay solución. Sí hay solución, sí hay solución, sí hay solución a tu problema. Te he dado armas para que pelees. ¿Y te dejas acorralar de ese gigante? ¿Te dejas acorralar de ese gigante? Te he dado las armas. Levántate y pelea. Pelea por tu bendición, pelea ahora mismo. Y oh, Santo, pelea porque Él te ha dado las fuerzas. Es Él el que te ha fortalecido. Es Él que te ha entregado eso en tus manos. No lo desprecies. No desprecies lo que Dios te ha entregado en tus manos. Pelea porque Dios está ahí y te dice: yo peleo contigo. Tú no peleas solo. Tú no peleas sola. Yo peleo contigo. Yo peleo. Y yo te doy la victoria en tu hogar. Yo te doy la victoria. Yo te doy la victoria. Dice el Señor: yo te doy la victoria. Adórele. Levante sus manos. Exaltemos su nombre. Levante sus manos. Oh, Santo Señor, tú eres maravilloso. Para ti no hay nada imposible. Tal vez el diablo ha dicho: ya lo estoy acabando, pero el Señor dice: no. Maestro, necesito un milagro. Oh, Espíritu de Dios, necesitamos de ese milagro. Transforma hoy Toda mi la vida, gloria mi es tuya, estado. Señor. Toda la gloria, la honra es tuya, Dios. Hace tiempo que no veo la luz Espíritu del día. Están tratando de encerrar mi alegría. Oh, Espíritu de Dios, Intenta ver mis ministra, Espíritu de sueños Dios, a cada persona. cancelados. Ministra a cada corazón. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Lázaro escuchó la voz de Después de Dios 4 días, cuando ya era terminado su muerte. Lázaro la escuchó, escúchala Maestro, tú. no hay otro que pueda hacer aquello Oh, que solo Santo. tu nombre tiene poder. Necesito tanto de un milagro, Maestro. Remueve hoy mi piedra. Llámame por Llámame nombre. por nombre. Oh, Espíritu de Muda mi Dios, adoramos. historia. Resucita mis sueños. Transforma hoy mi vida.
resucítame. Maestro, necesito un milagro. Para el Señor no es imposible. Transforma hoy mi vida. Para el Señor no es mi imposible darte ese estado. milagro que tanto anhela tu corazón. Para Él no es Tiempo que no imposible. veo la luz del día, están tratando de enterrar mi alegría. Intenta ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días Él revivió. Maestro, no hay otro que lo pueda hacer, aquello que solo en tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Me llamas hacia afuera, resucítame. Te adoramos, Espíritu de Dios. Ese milagro económico, ese milagro, el Señor lo hará en ti. No dudes, no de palabras de fracaso. El Señor, si te lo ha dicho, si te lo ha prometido, el Señor lo cumplirá. Aquel milagro también en tu cuerpo, el Señor lo hará. El Señor sana, el Señor sana. Y soy testiga de la gloria de Dios. Soy testiga de los milagros de Dios. Oh Señor, te adoramos, te damos gracias, Espíritu de Dios. Te damos gracias porque tú extiendes tu mano sobre este lugar. Digno eres de alabanza, de adoración. Digno eres de adoración, de alabanza.